Hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero pedirles que por favor abramos la escritura en el libro de Jueces. Esta mañana o esta tarde, hermanos, vamos a tener una exposición distinta. Yo quisiera que por medio del tema que vamos a tratar ahora, meditemos también en el estado de la iglesia en nuestros días. Yo quisiera que abramos la escritura en Jueces, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Y vamos a leer el versículo 10 dos veces. Dice la palabra del Señor: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a leer nuevamente el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Como yo les había dicho, hermanos, en esta tarde yo quisiera que meditemos un poco acerca de cómo está el estado de la iglesia evangélica, la iglesia profesante, y yo quisiera hacerlo a partir de unos hechos que han acontecido hace unas semanas atrás, con ocasión de la aprobación de una ley por la cual en los Estados Unidos, en la Corte Suprema, me parece que fue de los Estados Unidos, por la cual se estaba redefiniendo lo que es el matrimonio. El matrimonio ya no iba a ser considerado solamente entre un varón y una mujer, sino que ahora el matrimonio puede ser entre dos varones o puede ser entre dos mujeres. Y yo he escrito algo de esto también para las personas, los hermanos que han estado quizás pendientes de las publicaciones que yo hago, pero en esta oportunidad yo quisiera también compartirlo con ustedes y compartirlo por este medio que es el púlpito, para predicar la palabra del Señor. Hace muchos años, quizás nosotros recordemos, en el año 2001, hace 14 años, ¿no? 14 años atrás, en el mes de septiembre, el día 11, hubo un atentado en los Estados Unidos de Norteamérica, y fue pues el ataque a las Torres Gemelas. Nosotros recordamos lo que ocurrió en aquella oportunidad, un ataque terrorista. Y en ese tiempo, hermanos, yo no era creyente, yo estaba sin Dios por el mundo, no era una persona que el Señor había salvado, era un hijo de ira igual que los demás. Y yo me encontraba trabajando en mi oficina en ese momento, y cuando precisamente salí de ella había un televisor en la recepción donde veía que estaban reunidas muchas personas viendo lo que estaba aconteciendo. Y cuando yo me acerqué y veía esas columnas llenas de humo, junto con todas las personas que estábamos ahí, nos comenzamos a hacer muchas preguntas. ¿Quién pudo haber hecho semejante daño, semejante mal? Y nosotros nos hacíamos preguntas y respuestas, pero todas enfocadas en el ámbito secular. Respondimos finalmente todos, porque eso fue la conversación durante varios días después que se derrumbaron esas torres. Y todas esas respuestas estaban centradas en el área secular. Mi pensamiento no iba más allá.
Yo veía ese acto terrorista como una cosa del destino, una cosa de la suerte, una cosa de la venganza de un grupo islámico que había hecho contra la nación norteamericana. El Señor a mí me salva en el año 2013. Y yo recuerdo que cuando el Señor me salva, nuevamente me encontré con una pregunta acerca de las Torres Gemelas, pero esta pregunta era un poco diferente, porque involucraba a la persona de Dios. Decía, ¿cómo es posible? Preguntaban muchas personas norteamericanas, o preguntaron en ese tiempo, y yo pude tener acceso a esa lectura, preguntaron, ¿cómo es posible que Dios haya permitido el ataque a las Torres Gemelas? Y pues yo veía de que esa pregunta ya era diferente, no era una como la que yo había hecho, mis compañeros habían hecho hace 2 años atrás, sino que ahora estaba involucrada la persona de Dios. Y la respuesta necesariamente tenía que hablar de la soberanía de Dios. Y yo no recuerdo exactamente quién fue, pero yo escuché que la respuesta era algo como esto: a Dios lo hemos estado echando fuera de nuestra nación, los Estados Unidos. Hemos quitado sus 10 mandamientos de nuestras escuelas. Se prohibieron las oraciones a Él en las escuelas de nuestros hijos. Las Biblias han sido retiradas y prohibidas en las escuelas. A Dios se le ha estado diciendo que se vaya de nuestras vidas, y Él, siendo el caballero que es, ha abandonado a esta nación. Esa es la respuesta que dio una persona evangélica. Y nosotros podemos ver, hermanos, de que del año 2001 hasta este año 2015 las cosas están peor en esa nación. Hace más de una década vimos el ataque terrorista a esa nación, y hace unas semanas atrás hemos visto un ataque moral hacia esa nación. Una de las preguntas que yo me hacía mientras meditaba en todo esto, porque en realidad cuando apareció esa sentencia de esta Corte Suprema, yo no quise leer absolutamente ningún artículo ni nada de lo que normalmente yo leo, porque yo quería tener una meditación en la persona de Dios, en sus hechos, y quería que por medio de la oración y de la meditación encontrar por mí mismo una respuesta para este suceso que había ocurrido de la legalización del matrimonio homosexual. Y la primera pregunta que venía a mi corazón era: ¿pudo Dios haber impedido que aquella decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América resulte en favor de la inmoralidad? ¿Pudo haber Dios impedido que se aprobara esa ley? Hermanos, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, fíjense, porque la palabra del Señor es muy clara al respecto. Si abrimos Proverbios 21:1, nosotros vamos a ver que la palabra del Señor dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21:1. Y este versículo nos enseña que los gobernantes tienen, humanamente hablando, poder, pero la dirección divina es la que prevalece. Dios tiene el control de la política mundial. ¿Quién cree eso? Que diga amén. Dios tiene el control de la política mundial. Dios es quien gobierna. Entonces, si Dios es quien gobierna, ¿por qué Dios permitió que se aprobara esa ley homosexual en los Estados Unidos de América? Pues bueno, lo primero que nosotros siempre hacemos, hermanos, y es una reacción creo que en la carne, es culpar al diablo. Cuando aparecen leyes de esta manera, culpamos también nosotros al diablo, a los incrédulos, también le echamos la culpa. A los pecadores decimos: esta nación es una nación pecadora y por esa razón Dios está haciendo juicio. Pero hermanos, yo creo que nosotros tenemos que hacer una mirada diferente en esta oportunidad. La Escritura dice que la iglesia del Dios viviente es la columna y el sostén de la verdad, en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Ahora yo me pregunto, hermanos, y le pregunto a ustedes:
¿Realmente es la iglesia de hoy así como leemos en la palabra del Señor? ¿Realmente la iglesia evangélica de nuestros días es columna y sostén de la verdad? ¿Es cierto eso? ¿Lo vemos? ¿Es eso, hermanos? ¿Es verdad? Yo escuchaba también, hermanos, que las personas dicen que los Estados Unidos es una nación fundada bajo los principios de las Escrituras. Y nadie, hermanos, puede discutir eso. Pero lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿quiénes fueron aquellas personas que fundaron la nación norteamericana? ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes fueron? Bueno, nosotros sabemos de que fueron unos creyentes, unos cristianos que fueron de Europa hasta las costas de los Estados Unidos. ¿Y cómo se conocían esos hombres o cómo fueron conocidos? Por la historia. Hermanos, ellos fueron conocidos como los peregrinos o los pilgrims y los puritanos separatistas. Y quienes hemos tenido, hermanos, oportunidad de leer cómo es que ellos creían y vivían la vida cristiana, bien, les decía, hermanos, de que los Estados Unidos es una nación fundada bajo los principios de las Escrituras. Muchas personas dicen eso. Y también les decía que las personas quienes llegaron a fundar esa nación y llegaron desde Europa a las costas norteamericanas fueron los peregrinos o los puritanos separatistas. Esos dos grupos fueron los que fundaron la nación norteamericana. Y también les comentaba que quienes hemos leído los escritos de esas personas, de esos santos, de esos creyentes, podemos notar que existe una diferencia entre la forma como es que ellos creyeron y vivieron el cristianismo y el evangelio y la forma como es que se está viviendo el evangelio en los Estados Unidos de América. Es evidente que las iglesias de hoy día han abandonado los principios del evangelio que estos padres, como les llaman ellos, los padres fundadores, establecieron como cimiento en esa nación. Las iglesias establecidas por ellos fueron diferentes a las mayorías, a la gran mayoría de iglesias que hoy día nosotros vemos allá. Por eso es que nosotros habíamos citado la lectura de Jueces 2:10, que dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Han pasado 10 generaciones, 400 años desde la llegada de los puritanos a ese país. Y en 10 generaciones simplemente el evangelio se ha perdido en la mayoría de iglesias. Algo que nosotros podemos notar, hermanos, es que el cristianismo profesante de los Estados Unidos de América se caracteriza por la complacencia. Y yo quisiera que nosotros grabemos bien esa palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Complacencia. La palabra de Dios habla de un grupo quienes se complacieron en la injusticia, dice segunda de Tesalonicenses 2:12. Se complacieron en la injusticia. Y yo creo que esa es la característica del cristianismo de la gran mayoría en los Estados Unidos de América. ¿Y de qué cosa estoy hablando yo cuando digo complacencia? ¿De qué complacencia estoy hablando? Y, hermanos, la respuesta es de muchas complacencias. Cuando los líderes de la iglesia se juntaron con hombres apóstatas como Rick Warren, invitándolo a sus conferencias, llamándole a él un hombre que es muy bien centrado teológicamente, sabiendo nosotros que Rick Warren es un enemigo de Cristo y de su evangelio, que él es un apóstata de la fe cristiana, ¿cuál fue la reacción de los cristianos profesantes de ese país? Se complacieron. Se complacieron, ellos no levantaron su voz de protesta contra semejante pecado de unirse y promover a este hombre que es un apóstata. Yo tengo varias preguntas, porque yo tengo esta misma pregunta después de todas estas complacencias que yo les voy a ir mencionando. Y es una pregunta en la que nosotros debemos meditar también como iglesia. ¿Y vamos a creer que el Dios Santo iba a quedarse sin hacer juicios sobre esto? ¿Realmente creemos eso? ¿Alguien puede decir de que Dios no iba a hacer juicio por lo que la iglesia se estaba complaciendo?
Cuando los líderes de la iglesia se reunieron para felicitar a otros líderes ecuménicos, como Billy Graham, quien es llamado el Josafat del siglo XX, de quien se dice que había besado el anillo del Papa, cuando todavía ellos dijeron y promovieron a Billy Graham como el evangelista prominente del siglo pasado. Hermanos, ¿qué hizo la iglesia profesante? Se complació. La iglesia profesante nunca levantó su voz de protesta. Nunca cuestionó lo que esos líderes estaban haciendo, sino que se complacieron y guardaron silencio. Ellos en ningún momento reprendieron el pecado que públicamente estaba ensuciando el rostro de Cristo. Y vamos a creer que el Dios Santo iba a quedarse sin hacer juicio sobre eso. Cuando los líderes de la iglesia le dieron la diestra en señal de compañerismo al señor Mark Driscoll, casi inmediatamente después que este hombre había predicado un sermón pornográfico un domingo por la mañana en una iglesia en Europa, donde fueron mujeres, hombres, adultos, jóvenes, niños, pequeñitos. Y además, yo digo, hermanos, no, es el colmo de la bajeza haber comparado a ese sermón pornográfico con las palabras que el Señor Jesucristo utilizó en Mateo 23 para condenar a los escribas y fariseos. Pero cuando los líderes de la iglesia hicieron eso, la iglesia se complació. La iglesia guardó silencio. Los profesantes cristianos se complacieron y permanecieron neutrales, callaron en lugar de levantar la propuesta, mientras que otros se estaban agradando de tal degradación. Hermanos, ¿y vamos a creer que el Dios Santo iba a quedarse sin hacer juicio sobre esto? Cuando los líderes de la iglesia, de una manera sin precedente en la historia del cristianismo, decidieron que la adoración era una doctrina de tercer nivel y que la iglesia podía por ella misma robarle el derecho a Dios de establecer la manera como es que Él tenía que ser adorado, permitiendo el rap en las conferencias, permitiendo el rap dentro de los servicios evangélicos, bailando ellos sensualmente, hermanos, de una manera que es indescriptible, inmoral, dentro de luces psicodélicas y todo eso. Pero ¿qué cosa hicieron los profesantes cristianos? Cuando ocurrió todo esto, se complacieron. La iglesia profesante tuvo complacencia con quienes, al igual que Nadab y Abiú, ofrecieron delante del Señor un fuego extraño. Y es más, cuando los líderes comenzaron a abandonar sus posiciones tradicionales, bíblicas, para abrazar esta nueva manera de adoración, la iglesia complacientemente dijo que esos líderes estaban madurando. Hermanos, y vamos a creer que el Dios Santo iba a quedarse sin hacer juicio sobre esto. Cuando los líderes de la iglesia decidieron quitar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, algo que la iglesia primitiva y la reforma habían guardado con mucho celo, la iglesia profesante tuvo complacencia. Muchos de ellos trataron el día santo del Señor como cualquier otro día de la semana. Se levantaron hombres abolicionistas, se han levantado un ataque contra el cuarto mandamiento, y muchos todavía están buscando interpretaciones de otros supuestamente ortodoxos en lugar de ir a la palabra del Señor. Y algo que a mí, hermano, simplemente me estaba enojando mucho fue de que los cristianos estaban espantados porque del Capitolio de la ciudad de Oklahoma se estaba retirando una placa donde estaban los 10 mandamientos de Dios. Espantada, avergonzada la iglesia, muchas publicaciones en las redes sociales, porque un pedazo de mármol se estaba quitando de un muro del Capitolio de la ciudad de Oklahoma. Pero cuando los líderes cristianos quitaron el cuarto mandamiento de las tablas escritas por el dedo de Dios, simplemente la iglesia tuvo complacencia. Los cristianos no dijeron nada, no protestaron. Les gustó la idea de quedarse con 9 mandamientos, anular el cuarto.
Y vamos a creer que el Dios Santo iba a quedarse sin hacer juicio sobre esto. Cuando los líderes de la iglesia dijeron que un creyente podía beber cerveza, tener compañerismo con los incrédulos, hacer caricias indebidas durante el noviazgo y demás mundanalidades de ese tipo, la iglesia profesante tuvo complacencia, se alegraron mucho, comenzaron a promocionar a estos líderes y sus doctrinas como las de Jezabel. La iglesia no tuvo el discernimiento para darse cuenta que Satanás se esfuerza por hacer a un cristiano a la semejanza del mundo, mientras que el Espíritu Santo se esfuerza por hacer a un cristiano a la semejanza de Cristo. Y vamos a creer que el Dios Santo iba a quedarse sin hacer juicio sobre esto, hermanos. Cuando los líderes de la iglesia dijeron: te voy a enseñar en un sermón la justificación por fe desde una perspectiva reformada, pero también te voy a enseñar con mi testimonio a que tengas comunión con los apóstatas, con los ecuménicos y cualquier otro que sea enemigo abierto de Cristo y de su evangelio, los profesantes cristianos se complacieron. Ellos los tuvieron en alta estima a estos maestros, y se levantaron contra aquellos quienes protestaban por sus conductas antibíblicas, que estaban quebrando los mandamientos de Dios. Y vamos a creer, hermanos, que el Dios Santo iba a quedarse sin hacer juicio sobre esto. Cuando los líderes de la iglesia dijeron: te voy a enseñar las doctrinas de la gracia, pero también te enseñaré la oración contemplativa utilizando los libros de los sacerdotes y las monjas católicos romanos de antes del tiempo de la Reforma, como Santa Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, San Francisco de Sales, Luis de Granada, los profesantes cristianos se complacieron y blindaron a estos maestros para que nadie les diga nada. Las doctrinas de la gracia fue el escudo para que estos hombres se vuelvan intocables y enseñen esas cosas a la iglesia. Por eso es que nosotros podemos encontrar hoy día muchas personas que recurren a la escritura de los teólogos católicos romanos, hombres muertos en delitos y pecados, que no han tenido vida espiritual, que están en el infierno, para que la iglesia aprenda teología. Y nosotros vamos a creer que el Dios Santo iba a quedarse sin hacer juicio sobre esto. Cuando los líderes de la iglesia dijeron: te voy a enseñar las olas de la Reforma protestante, pero también te voy a enseñar de la evolución teísta y muchas supuestas doctrinas bíblicas interpretadas bajo la lupa de la mal llamada ciencia, los profesantes cristianos se complacieron y otra vez blindaron a estas personas, haciendo quedar mal a cualquier persona, insultándole a cualquier persona que se levante en contra de todas estas herejías, ataque contra la doctrina de la creación de la tierra, contra los 6 días literales que nosotros encontramos en Génesis. Y vamos a creer que el Dios Santo, hermanos, iba a quedarse sin hacer juicio sobre esto. Cuando los líderes de la iglesia firmaron declaraciones ecuménicas, los profesantes cristianos se complacieron. Y ellos dijeron: si un pastor firma una declaración ecuménica, este hecho no lo vuelve ecuménico. Por eso es que nosotros en nuestros días podemos ver en los muros de muchas personas en las redes sociales publicaciones ecuménicas, porque siguen el ejemplo de estos hombres, alentando al Papa, alentando al catolicismo romano, diciendo que podemos estar unidos con ellos, trabajando en las cosas que tenemos en común, como defender la familia. Hermanos, cuando la Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, abiertamente los líderes de la iglesia dijeron: desobedece y únete a ellos. Por eso es que nosotros vemos, hermano, una propagación del ecumenismo aún dentro de la mal llamada reforma. Sí, hermanos, mal llamada reforma. Y vamos a creer que el Dios Santo, hermanos, iba a quedarse sin hacer juicio sobre esto. Yo podría, hermanos, seguir citando más y más y más pecados en los cuales se ha complacido la iglesia evangélica de nuestros días. Yo recordaba cuando estaba haciendo todas estas notas el pasaje que dice en Eclesiastés 8:11:
Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Ahora, hermanos, lo que nosotros vemos es que todos estos líderes que han ocasionado todos estos pecados, que han ensuciado la cara de Cristo, todos estos ahora aparecen como los héroes. Como los héroes. Ellos son los que se oponen, se rasgan las vestiduras por esta aprobación de esta ley, cuando ellos han llevado al pueblo al pecado, al libertinaje, al ecumenismo, a negar las escrituras. Hermanos, ¿cuál ha sido la consecuencia de todo esto? La complacencia de los cristianos profesantes ante los pecados de los líderes de la iglesia ha conducido a este cristianismo a un estado de anarquía religiosa. Nosotros habíamos comenzado hablando de jueces. ¿Qué es lo que había ocurrido inmediatamente después de la muerte de Josué? Que se había levantado una generación que no conocía al Señor. Pero las cosas se van poniendo cada vez peor en el libro de Jueces, y así también se ha puesto peor en nuestros días. En Jueces capítulo 21, versículo 25, encontramos también de que ese pasaje habla de la iglesia evangélica de nuestros días. Dice la palabra: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así es como vive la iglesia evangélica hoy día. Cada uno hace lo que bien le parece. Se agradan, se desechan aquellas doctrinas que son contrarias a las propias concupiscencias de esos líderes y de esos que imitan también a esos líderes evangélicos. En nuestros días se procura una unidad en la cual cada uno haga como bien le parezca. Cada uno haga como bien le parezca. Eso se llama anarquía religiosa. Hermanos, la llamada iglesia evangélica protestante de nuestros días es una iglesia que hoy no tiene poder. Y por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que reflexionar en todo esto que está ocurriendo. Nosotros somos una iglesia local también. Y tenemos que ver todo a la luz de la Escritura, de la palabra del Señor. Yo cuando vine aquí, hermanos, cuando volví de los Estados Unidos aquí para Perú, yo recuerdo mucho que se hablaba de un avivamiento reformado. Nunca había escuchado yo esa palabra, avivamiento reformado. ¿Qué será ese avivamiento reformado? Yo había escuchado de los avivamientos del tiempo de Whitefield, de los avivamientos del tiempo de Jonathan Edwards, avivamientos solamente, ¿no? Pero nunca había escuchado avivamiento reformado. Hermanos, ese avivamiento reformado estaba solamente en una popularización, podemos decir así, de las doctrinas de la gracia. Ese era el avivamiento reformado. Las doctrinas de la gracia. Y todo, hermanos, era un asunto intelectual. Nada más. Intelectual, puramente intelectual. La iglesia no había impactado a esta sociedad peruana. Y yo por eso, en aquel tiempo, yo escribí y prediqué un sermón que se llamaba Avivamiento Reformado o Sandemanianismo. Precisamente criticando eso. Criticándolo. Todo se trataba, hermanos, ¿de qué cosa? De un éxodo. Un éxodo de personas que habían permanecido en el campo arminiano, moviéndose hacia el terreno calvinista. Nada más. Pura intelectualidad. Le quitan el chip arminiano, le ponen el chip calvinista. Nada más que eso. En Marcos, hermanos, en Marcos hay un pasaje que nos puede ayudar también a ver la situación de la iglesia. Marcos capítulo 9, versículos 14 y 18, 14 al 18, perdón. Dice la Escritura: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude,
y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Es interesante esas últimas palabras. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Hermanos, los discípulos no pudieron contra el poder del diablo. Y creo que ese es el estado de la iglesia, la gran mayoría de la iglesia profesante de nuestros días. El diablo ha avanzado con sus planes y la iglesia no ha podido ser una muralla para detenerlos. Nosotros estamos, hermanos, en un día donde hay una iglesia que conoce doctrina, pero no tiene poder espiritual. Así como los discípulos, ellos en la intimidad conocían los secretos del Evangelio, el Señor les interpretaba las parábolas, ellos tenían palabras inefables que nunca otro podía haber escuchado, pero no tenían poder contra el diablo. Esa es la iglesia ahora, hermanos. Una iglesia que se come los libros de Berkov, se come los libros de Hodge, se cobren todos los libros de teología, pero no tiene poder contra el diablo. Es una iglesia que ni siquiera tiene poder contra el mundo. No puede sostenerse firme ni un centímetro sin retroceder. ¿Y por qué? Porque la iglesia se ha vuelto como el mundo. Entonces, ¿cómo el mundo va a detener al mundo? Más bien la iglesia ha sido arrastrada por el mundo como un pez muerto es arrastrado por la corriente. La iglesia no tiene poder, hermanos. No lo tiene. La iglesia profesante de hoy día cree y enseña que sin santidad sí se puede ver a Dios. Observe ustedes mucho de la predicación que hay, mucha de la complacencia de los pastores por cómo es que el rebaño va viviendo. Los pastores están mudos y les hacen creer a sus socios, yo digo socios, no miembros, les hace creer a sus socios que sí pueden llegar al cielo aún sin una transformación radical de sus vidas. Solamente tienen que ir a la iglesia, solamente tienen que dejar sus ofrendas, solamente tienen que tener un lenguaje cristiano, piadoso, quizás las pocas horas que le dedican al Señor a la semana, pero no un cambio profundo. La iglesia profesante intelectual, pero que no tiene poder espiritual, tiene nombre que vive, pero está muerta. Esta iglesia profesante de hoy que carece de poder espiritual dice de ella misma: yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero la palabra de Dios dice: ¿no sabes que tú eres una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda? Así como el Señor le dijo a esa iglesia en Apocalipsis. La iglesia de hoy ha dejado de ser salada. Ya no sala, ha perdido su sabor. ¿Y qué cosa es lo que el Señor dice cuando la iglesia pierde su sabor? La iglesia profesante de hoy habla de una unidad en el Evangelio, pero no evangeliza. La iglesia profesante de hoy dice una unidad en el Evangelio, pero no tiene nuevos miembros. La agenda es predicar las doctrinas de la gracia bajo el disfraz de una reforma que cambia el chip teológico de arminianismo por el calvinismo, pero que no cambia el corazón de piedra por uno de carne. Hermanos, la iglesia profesante de hoy mora donde está el trono de Satanás, pero no ha retenido el nombre de Cristo, sino que ha negado la fe, ya que es una iglesia que ha dejado de creer en el poder del Espíritu Santo y se ha ido a la estratagema, a los artilugios mundanos para poder captar a los jóvenes. Isaías 5, del 20 al 23 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Hermanos, la iglesia profesante de hoy, se agrada de tener dentro de su membresía a personas que retienen la doctrina de Balaam
y la doctrina de Jezabel, así como lee usted en Apocalipsis. Se agrada de tener hombres que enseñen a la congregación a poner tropiezo, que les enseñen a comer de los ídolos y a cometer fornicación, tanto de carne como en espíritu. Los pastores no dicen nada por miedo a que su congregación se vaya, porque lamentablemente ahora nosotros encontramos que en la iglesia profesante se ha introducido una palabra mundana que se llama éxito. Éxito. ¿Y cómo es que la iglesia profesante mide el éxito? Por el número. ¿Cuántas personas van a esa iglesia? 300. Ah, el pastor tiene éxito. ¿Cuántas van a esa otra iglesia? 15. Oh, no tiene éxito el pastor. Pero ¿cómo es que está esa iglesia grande, hermanos? Hay Jezabeles ahí, hay Balaams ahí. Hermanos, la iglesia profesante debe admitir su culpa en este abandono que Dios está haciendo a las naciones. Ella misma se ha apartado de Dios, guardando silencio, tanto sus pastores así como sus miembros. En Isaías 56, versículos 10 y 11. Dice la Escritura: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Hermanos, aquí en la iglesia profesante de nuestros días se levanta nuevamente la misma pregunta que hizo un rey en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes 3:11. ¿No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Hermanos, en la iglesia de nuestros días, ¿hay profeta del Señor para que consultemos por medio de él? Hermanos, no hay profetas. No hay profetas que le prediquen al mundo sus pecados. No hay profetas que los confronten a estos impíos contra la santa ley de Dios, porque todos se han vuelto al mundo. Todos han abierto la puerta al antinomianismo. Todos han abierto la puerta al ecumenismo. Hermanos, no hay profetas. No hay profetas. Otro de los puntos que yo estaba viendo, hermanos, es cómo la iglesia profesante de hoy ha abusado de la paciencia de Dios. Es muy doloroso, ¿verdad?, ver cómo los incrédulos abusan de la paciencia de Dios. Ellos pecan y no les importa a Dios. Y siguen pecando, hundiéndose más en el pecado, despreciando el mandamiento de Dios, viviendo como si Dios no tuviese autoridad ninguna. Hermanos, pero es más doloroso ver a una iglesia que profesa en Cristo y desecha el mandamiento. Dice la Escritura en el Salmo 50:21: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Hermanos, es peligroso abusar de la paciencia de Dios. Y esto tenemos nosotros que examinar en nuestras propias vidas también. ¿Estamos nosotros abusando de la paciencia de Dios? ¿Cómo es nuestra vida cristiana? Como iglesia local, yo pregunto, ¿cómo es nuestra vida cristiana? ¿Somos condescendientes con el pecado también? ¿Estamos abusando de la paciencia de Dios? ¿Sí? ¿Nos complacemos en pecados pequeños? Estamos abusando de la paciencia de Dios, igual que esas personas que están jugando fútbol aquí al frente de nosotros. No somos diferentes en nada de ellos. ¿Buscamos obedecer nosotros al Señor? ¿Buscamos piedad genuina? O hermanos, somos selectivos también con nuestras vidas. Si somos selectivos, estamos abusando de la paciencia de Dios. Y eso, hermanos, es peligroso.
Stephen Charnock, cuando estaba hablando precisamente de este atributo de la paciencia de Dios, él escribió lo siguiente, y comienzo la cita. Cuando el hombre está abusando de este atributo, Dios está afilando su espada. Cuanto más ellos pequen, el filo estará más afilado. Hermanos, Dios es tardo para airarse, pero su ira un día va a comenzar. Su paciencia un día se va a terminar. Nosotros no debemos abusar en ninguna manera de la paciencia del Señor. Tenemos que aplicarnos a la vida cristiana. Tenemos que vivir piadosa, justa y rectamente aquí en la tierra nosotros. No debemos darle nosotros ningún espacio a la carne. No debemos darle nosotros ningún espacio al pecado. Porque cuando lo hacemos, esa espada, hermanos, se está afilando. Con esa actitud nosotros estamos haciendo que esa espada se vaya afilando. Y un día esa espada tiene que ser usada. Yo quisiera traer una palabra de exhortación. Nosotros dijimos al principio que los incrédulos comenzaron atacando la palabra de Dios, silenciándola, ¿no? Eso fue la consecuencia por los cuales Dios permitió el ataque del 11 de septiembre. Le habían dicho a Dios, vete de nuestras vidas, no queremos saber nada de ti. Bueno, eso hicieron la gente sin Dios. Pero hermanos, ahora que se ha venido ese ataque inmoral a los Estados Unidos, tenemos que preguntar, ¿acaso no ha tenido culpa la iglesia profesante? ¿Acaso alguien podía pensar de que hacer un compromise, o sea, una transacción de las doctrinas de la Biblia, no iba a tener consecuencia? ¿No iba a traer juicio de Dios? ¿Realmente nosotros creemos eso? ¿Que Dios se va a complacer en el pecado así como nosotros nos complacemos? ¿Alguien pensó acaso que se iba a quedar sin hacer juicio todos estos pecados que nosotros hemos estado mencionando? Hermanos, todo eso tenía que traer consecuencia para la iglesia y también para la sociedad. En Mateo 5:13, en el Sermón del Monte, yo me ponía a pensar también en estas palabras del Señor. Cuando Cristo dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisoteada. Hermanos, la iglesia es la sal. Cuando la iglesia pierde su sabor, ¿para qué sirve, hermanos? Sí, es cierto, pueden haber personas reunidas, puede haber una persona en el púlpito abriendo la Biblia, hablando la Escritura, un mensaje bíblico por acá, un mensaje que huele a Biblia por allá. Puede ser que tenga la apariencia física de una congregación, hermanos, pero lo más seguro es que el Espíritu Santo no habite en ese lugar. Una iglesia con conocimiento, pero sin poder espiritual. Y esto a mí me ponía a pensar en nosotros, hermanos. ¿Qué tanto nos esforzamos nosotros por vivir la vida cristiana? ¿Qué tanto somos complacientes con esas cosas con las que sabemos que no debemos ser complacientes? Yo me preocupaba por nuestra iglesia local. ¿Somos sal nosotros? ¿Somos luz? ¿Impactamos la sociedad? ¿Impactamos en nuestros trabajos? ¿Impactamos en nuestras casas? ¿Pueden las personas ver a Cristo cuando nos ven? ¿Pueden asombrarse y ser llevados a alabar el nombre de Dios cuando conversan con nosotros, cuando interactúan con nosotros? ¿Qué somos nosotros, hermanos, individualmente? ¿Somos sal? ¿Hemos perdido el sabor? ¿Ya no servimos para nada? ¿El Espíritu Santo mora aquí con nosotros o no está con nosotros? ¿Cuál es la situación de nuestra iglesia, hermanos? Porque no se trata de acusar a la iglesia profesante, sino meditar en nosotros mismos. ¿Qué camino es el que estamos siguiendo? Porque la iglesia se compone de cada uno de nosotros, es individual.
2 o 3 están reunidos en el nombre de Cristo y Cristo está en medio de ellos. Hay una iglesia, hay una congregación, pero ¿cómo tienen que ser esos 2 o esos 3? Personas que trancen las verdades de Dios, personas que sean flojos en su vida espiritual, personas que ni siquiera pueden impactar en sus casas. Hermanos, nosotros no estamos para jugar al cristianismo. Nosotros no estamos para jugar a la iglesia, ya yo soy el pastor, usted es el diácono, usted es el líder, y ya, hacemos la iglesia, vamos a jugar todos. A mí me dicen pastor. Hermanos, meditemos qué cosa somos nosotros individualmente. ¿Nos esforzamos como debemos? ¿Nos consagramos como debemos? Hermanos, yo quisiera que todos aquí, todos nosotros podamos servir al Señor. Pero solamente yo sé, porque la Escritura dice, aquel que se limpia de estas cosas, instrumento útil me es. Usted quiere servir al Señor, límpiese de todas esas cosas, esfuércese, conságrese. Porque si no, no va a poder aquí. Sería pecado permitirle a una persona que no se esfuerza en su vida espiritual servirle al Señor. Estaríamos cayendo en lo mismo que ha caído esa iglesia profesante. Aumentaríamos más pecado a nosotros si es que lo hiciéramos de esa manera. Hermanos, cuando la iglesia pierde su sabor no sirve para nada. La iglesia ya no es la columna y el sostén de la verdad. Ya no predica el evangelio con poder. Y el castigo es tanto para ella misma como para la nación donde está ubicada. Meditemos en estos 3 pensamientos, hermanos. Primero, todo esto que nosotros vemos que ha ocurrido, de esta ley del matrimonio homosexual, ha ocurrido en los Estados Unidos de América. Y también todo esto que hemos estado hablando nosotros de la complacencia de la iglesia ha ocurrido en los Estados Unidos de América. Ahora yo me pregunto, ¿cuánto de esa complacencia ha sido ya asimilada por la iglesia en Latinoamérica? ¿Cuántos? Porque nosotros somos buenos para imitar lo malo. ¿Cuánto de ese mal, de ese pecado, de esa complacencia ha sido imitado, recogido, guardado y predicado por la iglesia aquí en Latinoamérica? ¿Hemos recogido nosotros algo de eso también quizás? Quizás también pensamos así nosotros que podemos unirnos con los católicos o tener palabras de halago para el Papa, el anticristo. No, hermanos. Nosotros no creo que estemos por ese camino. Y si alguien de aquí está por ese camino, no se lo voy a permitir. Y ya saben ustedes, es mejor predicarle a las bancas vacías a simplemente estar entreteniendo personas inconversas. ¿Cuántas iglesias, hermanos, pues en Latinoamérica ya abandonaron esos valiosos principios y han dejado de ser columna y sostén de la verdad? En segundo lugar, hermanos, yo quisiera que pensemos en lo siguiente: ¿cuál es la herencia cristiana que vamos a dejar a la siguiente generación? ¿Cuál es la herencia cristiana? ¿Se acuerdan de Jueces 2:10? Que vino una generación que no conocía al Señor. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros vamos a impactar a la siguiente generación? ¿Qué le vamos a dejar? ¿Qué le vamos a enseñar? ¿En qué le vamos a instruir? Hermanos, tenemos que pensar nosotros en los niños, en nuestros hijos, en los jóvenes. Y tenemos que enseñarle conforme a los preceptos del Señor, conforme a esa verdad antigua, conforme a la palabra de Dios. Que no sean nuestros hijos como aquella generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho en el pasado. Y tercero, la respuesta se encuentra, hermanos, en la misma palabra de Dios. Los pastores debemos arrepentirnos y conducir al pueblo de Dios al arrepentimiento, como lo hizo Daniel. Daniel capítulo 9.
versículos del 16 en adelante hasta el 19. La palabra del Señor dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros a mantenernos firmes. Que el Señor nos ayude a hacer luz no solamente para el mundo, sino ser luz también para otras iglesias que han hecho una profesión de fe en Cristo. Y que esta oración que hizo Daniel sea repetida también en otras iglesias y procedan, hermanos, al arrepentimiento. Que todo lo que está sucediendo en la actualidad, hermanos, sea una ocasión para que nosotros nos detengamos y examinemos cada uno de nosotros nuestros caminos. Cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude en este tiempo y por siempre. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que nos hemos detenido, Señor, para hablar de estas cosas que han sucedido hace poco. Señor, nadie te puede culpar a ti de pecado. Los pecadores somos nosotros. Tú eres justo en todos tus caminos, Señor. Eres santo. Y así como esos impíos te echaron de su vida una vez, lamentablemente la iglesia profesante también te ha dicho que te retires. Padre, ten misericordia de nosotros. Señor, escucha esta oración que estamos haciendo aquí reunidos. Perdona nuestra maldad, la maldad, Señor, de otras personas, de otros líderes cristianos. Señor, que ellos abandonen su pecado, se arrepientan, Señor, y se vuelvan a ti. Que pidan perdón por haber hecho errar a la iglesia, por dirigir, Señor, a tu grey y a tu rebaño a sombras oscuras. Señor, ten misericordia. Ayúdanos a nosotros a mantenernos firmes, a que podamos nosotros, cada uno, ser sal y luz en nuestra casa, para que tu nombre, Señor, sea enaltecido y sea honrado en nuestros trabajos también, en los lugares donde estudiamos. Señor, bendícenos con toda bendición espiritual. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.